22 minutos pasan de las 10 de la mañana en todo el país. Ayer la Cámara de Diputados de la provincia le dio media sanción al proyecto de presupuesto por unanimidad en lo general, con diferencias en algunos puntos. Vamos a hablar con Juan José Bailo, diputado del peronismo. Sebastián Carvalho te saluda, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Sebastián? Buen día para vos, para la audiencia. Bueno, ¿qué fue lo que pasó ayer? Bueno, obviamente se dio un debate interesante. La ley de presupuesto es una de las leyes más importantes, digamos, para el ordenamiento de las cuentas públicas, para la ejecución de los fondos del gobierno provincial. Siempre es bueno que un gobierno, tanto a nivel nacional, provincial o municipal, tenga un presupuesto. Un presupuesto marca las prioridades que le da, ya sea en este caso el gobernador, a los fondos que recauda a través de coparticipación o recaudación propia, y puede marcar un rumbo. Uno puede inferir a través de la lectura del presupuesto cuáles son las principales políticas que está queriendo llevar adelante un gobierno provincial. Nosotros acompañamos, después de un largo debate y de un profundo análisis con mucha responsabilidad, acompañamos en general el presupuesto. De los más de 30 artículos que tiene, a los 30 artículos hubo solo 3 artículos que tienen que ver con el endeudamiento que no acompañamos, pero lo votamos en general y votamos todos los demás artículos de manera afirmativa. Sí. Nos opusimos al endeudamiento porque entendemos que el gobierno ya tiene un nivel de endeudamiento importante en estos 2 años, y además autorizaciones de endeudamiento por casi 1.000 millones de dólares, ¿no? De autorizaciones que tiene del presupuesto anterior que no ha usado, de una ley que mandó en agosto de este año el gobierno para que la legislatura le autorice a endeudarse, sí, para refinanciar deuda, para reperfilar deuda, como dicen, por 500 millones de dólares. Entonces, cuando nosotros sumamos los endeudamientos que quedan remanentes del año anterior, que no se han usado, que están autorizados, y sumamos, no quiero aburrir con números, un tema muy técnico, y sumamos la autorización de esa ley especial, el gobierno tiene 900, y no recuerdo mal, no tengo el machete acá, pero me parece que 971 millones de dólares autorizados a endeudarse, que no los ha usado. Si nosotros a eso le agregábamos lo que pidió para el presupuesto 2026, que son 420.000, vamos a redondear, millones de pesos, más 300 millones de dólares, más la emisión de letras, que también es que genera deudas, que eso tiene un tope de hasta el 5% neto de coparticipación. Si nosotros autorizamos, en definitiva, el endeudamiento que estaba pidiendo el gobierno para el año 2026, sumado a las autorizaciones anteriores, nos íbamos a un nivel de autorización de endeudamiento de más de 1.700 millones de dólares, lo cual nos parece absolutamente excesivo, no se corresponde con un endeudamiento razonable, y además hay casi 1.000 millones, como te decía, 970 millones de dólares que tiene autorizado el gobierno para endeudarse para distintos objetivos, para distintos objetos del gasto, como se dice en la administración pública, ya sea para obra pública, ya sea para refinanciación de deuda, que son los dos ítems más importante a la hora de endeudarse un gobierno provincial, porque la Constitución de la provincia prohíbe de manera literal, lo dice de manera taxativa, pagar o ejecutar o asumir los compromisos de gastos corrientes, es decir, las prestaciones básicas que tiene que dar un gobierno provincial, como es educación, salud, pago de salario, seguridad, administración de justicia, con endeudamiento. Eso no se puede hacer. Ahora, si este gobierno provincial, la Constitución lo autoriza a endeudarse para hacer obra pública o para reperfilar o refinanciar deuda. Sí. Y esto lo tiene el gobierno, en casi 1.000 millones de dólares, con
todos los objetos, con todas las herramientas que quiera para emitir letras, emitir obligaciones negociables, para endeudarse lograr autorización de créditos con el Banco Interamericano de Desarrollo para hacer obra pública, con la Corporación Andina de Fomento, Banco Mundial, que son quienes financian obra pública. Es decir, tiene todas las herramientas el gobernador para llevar adelante la gestión, no necesita de nuevo endeudamiento. Y ahí estuvo nuestra disidencia. Está bien, digamos, pero vos entendés desde tu lugar que en esta nueva lógica que hay en la Argentina a partir de la llegada de Javier Milei, el margen que tiene, no Frigerio, cualquier gobernador del país, a partir de los recortes que ha hecho el gobierno nacional, para hacer obra pública necesariamente hay que endeudarse. Lamentablemente, esto no siempre fue así. No siempre fue así. Los gobiernos anteriores, pero la obra pública... Las provincias se endeudan, digamos, la gestión anterior también tomó deuda. Pero la gestión anterior se endeudó, pero para refinanciar deuda, que fue lo que pidió este gobierno en la ley especial de $500 millones que sancionamos en agosto. Sí. Pidió una autorización por $500 millones para estirar los vencimientos, digamos, para lograr un mejor perfil de deuda, lo cual no me parece mal. Porque además, Juanjo, es deuda, digamos, es deuda que venía de la gestión anterior, que también era peronista, digamos, es común que pase, no es algo raro, algo extraño. No, el tema son los niveles. Nunca se habló de 1.700, ninguna de las anteriores gestiones de $1.700 millones del nivel de endeudamiento en 2 años nada más. Siempre los niveles de endeudamiento que se pedían eran mucho más razonables y tenían que ver con estas 2 cuestiones, que también las pide el gobierno provincial, con obra pública o con o por ahí la oportunidad de refinanciar deuda a mejores tasas, ¿no? Bueno, los gobiernos anteriores tenían la posibilidad de llevar adelante la obra pública bajo 3, digamos, fuentes de financiamiento, por definirlo de alguna manera. Se hacían recursos propios, recursos de la provincia, que puede ser la coparticipación nacional, la recaudación provincial o la coparticipación del impuesto a los combustibles, que ahí tiene un fondo ya sea para vivienda y tiene un fondo también para obra pública. Lamentablemente el gobierno nacional no está remitiendo ese fondo, o financiamiento nacional para obras de recursos hídricos, para obras de agua, de cloaca, que el gobierno nacional financiaba. Lamentablemente desapareció por completo la financiación de obra pública de parte del gobierno nacional, perdón. Sí. Con lo cual es cierto lo que vos decís, los gobiernos provinciales no tienen fuentes de financiación, no tienen capacidad de llevar adelante grandes obras si no es con endeudamiento. Pero bueno, eso también es un problema para las futuras administraciones, para los entrerrianos, no tanto para los gobernantes, digamos, porque llega un momento que la capacidad de repagar la deuda se agota, y la necesidad de obra pública para una provincia que quiere crecer y desarrollar infraestructura, generar vivienda para la defensa de la vivienda y todo lo demás, es necesario. El presupuesto tiene, para que dimensionemos lo que vos decís, por recursos propios en vialidad, por ejemplo, para obras de vialidad provincial, entre recursos propios y recursos afectados, alrededor de 150.000 millones de pesos. 150.000 millones de pesos en un año debe ser menos de una masa salarial, es decir, menos de lo que el gobierno paga por mes de sueldo, para que dimensionemos la poca disponibilidad de fondo que tiene el gobierno provincial para llevar adelante obra pública. Por eso apela al endeudamiento y al financiamiento de organismos internacionales. Ahora, eso tiene que tener un límite, porque además, por otro lado, esos procesos son largos. Cuando yo veo funcionarios del gobierno, yo entiendo la picardía, lo dije ayer en la sesión, la sana picardía que puede haber en la comunicación para generar expectativas desde la política, siempre y cuando no se caigan falsedades, bueno, o se sea deshonesto con la comunicación, que se generen sanas expectativas y que un gobierno quiera seguir manteniendo esas expectativas, yo lo entiendo, pero están hablando de una ejecución de $350 millones a través del BID en un año. Yo vi los proyectos y le dije, señores, seamos responsables con las expectativas.
de todos estos proyectos que ustedes enumeran, que son 18 proyectos, solo hay uno que está elaborado con criterio del BID, digamos, porque los criterios de los organismos internacionales son mucho más estrictos y piden informe socioambiental, informe productivo, informe económico, son interdisciplinarios, no es como un proyecto de una obra que lo financia Vialidad Provincial, que lo único que piden los organismos de control es la fundamentación de la obra en sí mismo, de dónde salen los fondos y cómo se paga y cómo se controla que la obra se realice bien. Pero ¿qué es lo que planteas? Que de los 18 proyectos, según a ver si te sigo, vos lo que decís es que hay uno encaminado a tener la aprobación del BID y los otros no. Y los otros los puede aprobar el BID, pero le faltan un montón de trabajo de campo. Le falta muchísimo. La planta de tratamiento, de ampliación de la planta de tratamiento de efluentes industriales del de efluentes cloacales, perdón, me equivoco, de acá, de nuestra ciudad, está hecha con fondos BID. Este es un claro ejemplo, ¿no? Está hecha con fondos BID. ¿Hace cuánto que empezó Bordet con esto y todavía se está ejecutando? No, debe ser 6 años en total. De la segunda gestión de Bordet, el BID aprobó. Bordet lo planteó a esto en el año 2018, ante el BID, y yo lo acompañé, estuve en esa reunión en Washington. Bordet lo planteó en aquella oportunidad, la ampliación de la planta de Gualeguaychú, la planta de Concordia, la de Colonia y la de Concepción del Uruguay. En el 18 planteó el tema, le dijeron que podía hacer, que empieza a hacer los proyectos, empezaron a hacer los proyectos, bueno, todo el trabajo interdisciplinario que tiene que haber, se trabajó en aquel momento mucho en conjunto con la municipalidad, y se empezaron a ejecutar en el año 2022, 2021, y todavía esa obra no se ha culminado. Cuando no está mal el financiamiento internacional, esto es lo que quiero tratar de hacerme entender. No está mal el financiamiento internacional, pero los plazos con financiamiento internacional son mucho más largos y mucho más complejos. Entonces, decirle a la gente que el gobierno provincial va a intervenir el 100% de la ruta porque el financiamiento internacional y en el momento le va a dar los recursos necesarios para hacerlo, es generar una expectativa. Yo quiero ser prudente en mis definiciones, y en todo caso dirigirme a la gente y no criticar a los funcionarios. Es generar una expectativa a la gente que no va a poder ser correspondida con las acciones del gobierno. No se puede hacer eso en un año, no hay tiempo material para hacerlo porque ni siquiera los proyectos están en un grado de avance que permitan hacerlo. El gobernador habló, creo que de lo que queda de gestión, esto que vos marcás puntualmente de las rutas. Yo lo hablé con funcionarios importantes del gobierno y me decían, bueno, si con la lógica económica del gobierno nacional, acotados con el presupuesto, ya se intervinieron tantas rutas, no sé el número, ellos confían en que en los 2 años que vienen van a poder hacer no la totalidad de rutas nuevas, ¿no? La gente no tiene que entender eso, pero el gobierno habla de intervenir todas las rutas de la provincia. Vos decís que es imposible. Yo digo que si es con financiamiento internacional es imposible. Y definamos que es intervenir. Digamos, porque intervenir puede ser un bacheo, puede ser la construcción de una rotonda en determinado lugar que genere inconvenientes en la ciudad, puede ser un enripiado, digamos, estamos hablando de las inversiones menores, puede ser una repavimentación, donde ya hay una base que ya tiene un costo más importante, o puede ser un asfaltado nuevo, pasar de un camino de ripio, por lo general se pasa a un camino a una capa de pavimento. Entonces, ¿qué es intervenir? Primero tenemos que definir eso, porque si intervenir es tapar los pozos, bueno, la capacidad de intervención es mucho mayor que si yo voy a hacer una ruta nueva. El kilómetro de ruta está si vos pasás de un ripio, que vos tenés una base de brosa consolidada, este número es muy estimativo, porque depende del ancho de la calzada, depende de la base, depende un montón de cosas, pero muy estimativo, pero está alrededor de $600.000 el camino, lo que es el kilómetro de pavimentación. Si es autovía es $1 millón. Y el gobierno, esta cuenta sí la saqué y lo dije, en los recursos que asignó a Vialidad, si lo dividimos por $600.000 el kilómetro, tiene capacidad para pavimentar con recursos propios nada más. Después está todo el endeudamiento que
que no está mal, pero no se va a dar a los plazos que ellos lo plantean. Tiene capacidad para pavimentar 161 kilómetros en una red vial que de pavimento tiene, no recuerdo bien, entonces exacto, pero en total la red vial de Entre Ríos tiene 24.000 kilómetros, creo que de pavimento tiene alrededor de 2.500, cuando tienen para pavimentar 161. Según el presupuesto, cuando vamos a recursos del Tesoro, es decir, recursos que son del gobierno provincial... Te voy a hacer la de Fantino, pero ¿600 lucas verde vale 1 kilómetro de ruta? Es un informe que yo pedí oficialmente a una empresa constructora. $600.000, 1 kilómetro pavimentar. Pavimentar un kilómetro. Hacerla prácticamente de cero, lo que vos decís es agarrar... hacerla prácticamente de cero, sí. Y partiendo de un camino ripiado, porque es cierto que cómo es la evolución de la trama vial en la red secundaria o terciaria. Vos pasás de un camino de tierra a un camino ripio consolidado, digamos, porque crece la densidad productiva, porque crece, digamos, a veces la urbanización avanza, sobre todo en las ciudades más grandes, hacia las zonas suburbanas o rurales, y primero se pasa a un camino consolidado de brusa y ripio, y después eso resulta insuficiente y se pasa a un pavimento. Bueno, esa transformación, por decirlo de alguna manera, de camino de ripio a pavimento, tiene un costo aproximado, alrededor, es muy variable, depende del ancho del camino, depende, digamos, si hay que rellenar y compactar, el tema de los desagües, también las obras de arte que haya que hacerlo. Las obras de arte son las alcantarillas, puentes. Tengamos en cuenta que nuestra provincia tiene 7.000 cursos de agua que la atraviesan, entre arroyos, desagües, lagunas, ríos interiores, por lo cual la cantidad por lo general, cuando se hace una pavimentación o un enripiado, hay que realizar este tipo de trabajo de alcantarillado. Juanjo, te corro un chiquito del tema antes de cerrar la nota. Creo que no volvimos a hablar después de la elección. Me da la sensación de que, digamos, el gobierno vive como una segunda luna de miel, el gobierno de Javier Milei. La gente decidió apostar por su gobierno, darle un voto de confianza al presidente, y que toda esa energía que había recobrado el peronismo el 7 de septiembre, después de la elección de la provincia de Buenos Aires, como que retrocedió varios casilleros. La pregunta es si sentís lo mismo y qué crees que viene, hacia 2027, qué camino construye o va a construir el peronismo de cara a esa elección. Bueno, lo importante más allá del peronismo, entiendo tu pregunta, pero yo quiero transmitir que, por lo menos lo personal, entre quienes trabajamos más de cerca en este espacio del peronismo, lo importante es cómo le va a la gente. No cómo le va al peronismo. En principio, en todo caso, el peronismo verá cómo se organiza, ¿no? Es cierto, la gente le dio, por razones que viste que las elecciones son un día y al mes ya parece que pasaron 2 o 3 años, digamos, la gente vota y sigue cada uno lo suyo como corresponde, y hacer evaluaciones ahora ya estamos, es extemporáneo, pero es cierto que le dio un respaldo al gobierno, hay que entenderlo por las razones que fuera y hay que respetarlo. Si somos gente de la democracia y funcionarios públicos, hay que respetar el voto de la gente cuando nos vota a nosotros, como ahora ves, y cuando no nos vota también es válido el voto de la gente. En esto no hay que ser arrogante. Yo lamentablemente, y lo dije ayer en la sesión sobre el cierre de la fundamentación que me tocó hacer a mí, lamentablemente, y ojalá yo me equivoque, yo no veo razón para que a la economía le vaya mejor el año que viene. La economía se mueve por 3 motores, 4 fundamentalmente, y esto es introducción a la economía de la carrera de ciencia económica, digamos, es decir, algo bastante básico. Por el consumo, el 75% de la actividad económica en nuestro país está del 70-75%, depende del rubro, está determinado por el consumo interno. El consumo interno está deteriorado, ya sea porque los salarios quedaron atrás de la inflación, porque los servicios subieron mucho más que lo que subieron los salarios, con lo cual condicionan fuertemente el ingreso de las familias. Todo eso hace que también las jubilaciones han perdido fuertemente poder adquisitivo.
la gente necesita cada vez más plata para pagar los servicios y los gastos fijos, y eso le restringe mucho su capacidad en el nivel de consumo, con lo cual ese 75% de actividad está fuertemente resentido. Vemos toda la semana que queda gente sin empleo y pymes que cierran, lamentablemente. Entonces no veo que el gobierno vea eso como un problema, con lo cual si no lo ve como un problema no va a tomar decisiones para corregirlo. Desde ese lado no veo que la economía empiece a crecer. Por otro lado, inversión ha mejorado ahora algo, por esto como describías al principio, la expectativa de inversión privada. La inversión privada en nuestro país estuvo... Inversión pública prácticamente no hay, porque el gobierno lo dice y lo fundamenta, que no va a realizar obra pública, no va a realizar infraestructura, caminos, viviendas, nada, con todo eso, lo que eso significa en sueldos y en actividad comercial. Inversión privada estamos en 17, 18, depende de quién lo mide actualmente. Debería ser la inversión privada un 24, un 25. Esta veranito, luna de miel que tiene el gobierno después de las elecciones ha generado, digamos, todo, como dicen los adolescentes, ha generado expectativas de que puede haber y puede crecer la inversión privada para el año próximo, y ojalá eso se dé, pero por ahora la inversión privada es solo expectativa, y la inversión real, directa que tenemos, alrededor de 18, y eso es absolutamente insuficiente. Inversión pública no hay, y cada vez hay más importaciones que exportaciones, que es lo otro que tracciona. Cuando el saldo comercial, de la balanza comercial, es cada vez más positivo, bueno, eso también tracciona y dinamiza las economías del interior. Entonces yo no veo razón para que la economía se dinamice, se recupere el nivel de ventas, se recupere la actividad económica, la actividad turística, se genere empleo, mejoren las jubilaciones y mejore la economía de los hogares. Entonces eso me hace ser muy escéptico. No quiero ser un pronosticador de desgracia, y soy respetuoso de lo que votó la gente. El tiempo dirá si tengo razón o no tengo razón, y ojalá me equivoque, porque yo no voy a hacer jamás, nunca, política sobre la base bajo la premisa de que a la gente le vaya mal para que el peronismo, para que nosotros tengamos una oportunidad. Eso sería ser mala persona, ¿no? Y ser muy mediocre. En todo caso, lo que queremos es que a la gente le vaya bien. Y si a la gente le va bien, le va a ir bien a Frigerio y le va a ir bien a Milei. Y en todo caso, ahí el peronismo tendrá el desafío aún mayor de cómo reconstruir confianza, proyecto creíble con dirigentes confiables para el 2027. Juanjo, te agradezco mucho por el contacto, te mando un abrazo. No, gracias a vos por llamar, muchas gracias. Juan José Bailo, diputado provincial del peronismo, hablando de lo que fue ayer la aprobación por unanimidad en lo general, en realidad la media sanción en diputados, ahora lo tiene que tratar el Senado, del presupuesto. Dice Bailo, bueno, es importante que el gobierno tenga el suyo, y el peronismo lo acompañó, pero sostiene que el nivel de endeudamiento es más alto del indicado. Por eso el peronismo, dice Bailo, no acompañó estos puntos en particular. Ahora en un ratito vamos a hablar con Boleas del gobierno respecto a este tema.